Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Empezamos fuerte la jornada porque al final del vídeo veréis cositas interesantes, muy interesantes y muy relevantes, pero antes vamos a ver lo que sucede en el interior hoy martes 30 de septiembre del 2025. Bienvenidos un día más a mi casa, aquí a la casa de Jesús Ramírez, a mi canal. Ya sabéis que podéis dejar el like y suscribiros para seguir las noticias del Real Madrid y por supuesto la remodelación del estadio. Algo que me llama mucho la atención es esto de aquí, fijaos. Estamos a falta de pocos días para que se celebre otro partido. Hoy recordad que el Real Madrid juega en Kazajistán contra el Cagliari, así que obviamente el estadio no tiene por qué estar listo en el día de hoy y es por eso que me ha parecido muy curioso que se vean todas esas cartulinas del último tifo barra mosaico que hicieron el último partido. Bueno, ahí podéis ver, obviamente el césped tienen que sacarlo ya dentro de poco, pero lo curioso es que lo han sacado antes de tiempo porque jugamos el sábado aquí contra el Villarreal. Por cierto, si queréis venir al partido, si no podéis sacar entrada, os dejo en el link que está fijado aquí en los comentarios y en la descripción, el link que te lleva directo a una página para poder comprar entradas para este sábado. Bueno, seguimos, fijaos cómo han dejado esas lámparas maravillosas estratégicamente colocadas en la zona del fondo norte, esas dos que tenemos colocadas allí, más otras 2 o 3 lámparas colocadas que tenemos también en la zona del fondo sur. Fijaos, ahí parece que las zonas están más afectadas y es por eso quizá que hayan querido sacar el césped para ver cómo reacciona a la temperatura ambiente que tenemos ahora mismo, porque igualmente tenemos la cubierta cerrada. Seguirán diciendo los antimadridistas, ahora ya resulta que como nos ha metido 5 goles el Atlético de Madrid, no se habla tanto de la cubierta. Así da a entender, o dan a entender, que estaban aburridos y que obviamente, como no había nada que hablar futbolísticamente porque el Madrid estaba jugando muy bien, pues tenían que hablar de algo, y en ese caso era la cubierta, que está atascada, que no funciona, que nos ha timado Florentino, patatín, patatán. Se han visto en días de diario, días normales, que la cubierta ha estado abierta. Gente que ha hecho el tour lo ha podido ver perfectamente y hay fotos que lo corroboran. Pero bueno, como siempre digo, como el Real Madrid estaba jugando muy bien, sacando unos partidos muy importantes y unas victorias que ya quisiera el Atlético de Madrid y el Barcelona, pues tenían que hablar de algo, de la cubierta. Ahora ya que nos han metido 5 golitos, pues resulta que se va a hablar de la manita. Una manita muy robada, ¿eh? Muchas expulsiones al Atlético de Madrid que tenían que haber sucedido, pero claro, si llega a ser del otro bando, si llega a ser a favor del Real Madrid, imaginaos que el Real Madrid va ganando 5-2 y esas posibles expulsiones se dan la vuelta y eran a favor del Atlético de Madrid. Bueno, tendríamos la prensa y el mundo entero en contra de nosotros, así de claro, pero como es en contra del Real Madrid, pues obviamente nadie se manifiesta y nadie dice nada, simplemente dicen que somos unos llorones. Pero bueno, imágenes de anoche. Esta última noche hemos estado en el Estadio Santiago Bernabéu. Ya sabéis que colocaron la letra B de Bernabéu en la fachada y que resulta que ayer pues nos acercamos por el mejor estadio del mundo y tuvimos la grata sorpresa de ver esto que estáis viendo ahora mismo y que ya vimos hace poquito también en el canal, antes de esas proyecciones en la fachada del lateral este. Bueno, como digo, nos acercábamos al estadio para ver si podíamos pues, ver la letra B totalmente iluminada. Ya sabéis que es retroiluminada y que, como dije ya aquí en el canal, se iba a quedar una semana para que los altos cargos del Real Madrid, la cúpula del Real Madrid, vea cómo queda tanto de día como de noche y sobre todo también de noche, pues uno de estos días probarla encendida. Y como digo, pudimos acercarnos al estadio y ver este nido de drones. No son drones, es la parte de la visera de la Torre B que está encendida, pero bueno, ya tenéis un vídeo en el canal donde se ve toda esta parte iluminada, también la parte vertical de la fachada y otros lados de la misma, así que
No hay nada nuevo que contar aquí, pero sobre todo quería grabarlo para que lo vieseis. ¿Veis cómo se asoma por ahí la B? Ahí a la izquierda de la imagen, justo en la parte central o un poquito más en la zona inferior. Esa es la letra B de Bernabéu, para que sepáis que al final es de ayer estas imágenes. Aquí podéis ver, abrimos un poco plano desde Plaza de Lima, fijaos todas las vallas que han quitado. Y también han quitado muchos árboles, han podado muchos árboles. Debe ser que el ayuntamiento pues está haciendo efectivo ese plan de saneamiento de los árboles por los problemas que ha habido últimamente con las personas, árboles que se han caído y directamente pues han hecho mucha culpa a personas que pasaban por la calle. Y fijaos que la imagen es un poquito más limpia a falta de esos árboles que tenemos en la Plaza de Lima, que obviamente esos no se van a quitar, pero ahora si acercamos el zoom, fijaos que la fachada está encendida, pero con el reflejo de esa iluminación que tenemos en la propia calle. Arriba sí podemos apreciar que es la propia iluminación de esos focos que ya vimos cómo colocaban hasta hace un mes y medio, 2 meses más o menos, 3 meses como mucho, esos focos que están colocados en la parte vertical, como decía, y en la parte de las viseras. Ahí veis cómo se asoma tímidamente la B, que no estaba iluminada, pero he de decir que sí, la probaron, sí la encendieron, pero no llegamos a tiempo. Tuve una tarde, bueno, un día bastante ajetreado, quise acercarme rápido y al final no llegamos a tiempo, porque vi a gente, empleados del club, justo en ese momento, cuando estábamos grabando, cuando nos acercábamos al estadio, a la fachada, y precisamente pues unos minutos antes encendieron la letra B y nada, fue efímero, fue muy corto y ya pues imagino que decidirán si les gusta o no les gusta y hasta incluso, como ya dije, empezarán a quitarla. Pero otra de las sorpresas es esta. Fijaos lo que tenemos instalado enfrente de la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Tenemos un gran torreón, tenemos un gran conjunto de andamios que está inclinado, que está orientado hacia la propia fachada. Fijaos, eso es, amigos, sí, suscríbete y dale al like. Eso es, que van a hacer proyecciones en la fachada, al igual que las hicieron hace poquito en el otro lado, en la parte contraria, en el lateral este, en la plaza de Sagrados Corazones. Ahora parece que van a probar a ver cómo queda en el lateral oeste, porque ya dijimos aquí en el canal que de momento la idea principal era solamente proyectar en el lateral este, pero veremos a ver, porque van a hacer pruebas posiblemente esta noche, van a hacer proyecciones en la fachada oeste y van a ver cómo queda, porque ya sabéis que en esta zona, ahora de día, como podéis observar, imagen ya de hoy, las lamas están más separadas a medida que van desde la torre B a la torre C. En este lado de aquí simplemente veis pues la torre B, la esquina de la torre B y parte de la fachada oeste más cercana a esa torre, y fijaos que el conjunto de lamas es más uniforme y a medida que va avanzando hacia la torre C se separan. Por lo tanto, aquí va a costar un poquito más, pero es lo que están haciendo. Han colocado una torre de andamios con 6 proyectores que no lo hemos sacado, pero lo he visto en persona y que por lo tanto pues van a hacer pruebas, pues posiblemente sea esta noche. Y esta imagen en movimiento, fijaos, como decíamos antes, que ya han probado la letra B y por lo tanto la han quitado de la fachada. La han quitado de la fachada, volvemos a la normalidad, entre comillas, y ahora el Real Madrid tendrá que decidir si les gusta o no. Dale al like, suscríbete, nos vemos pronto, a la Madrid.